A continuación escucharemos la exposición Pequeña Crónica de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje denominada La Quinta Casa. Está a cargo del doctor Carlos Francisco Monge Mesa. Bueno, pues después de este emotivo vídeo, voy a tratar de recomponerme un poco, porque el tiempo nos da muchas lecciones. Yo sé que por protocolo debo empezar dirigiéndome a los que presiden o han presidido esta mesa o esta actividad, y desde luego así lo hago, al señor vicerrector académico, don Francisco González, al señor decano de nuestra facultad, don Albino Chacón, al señor director de la escuela, don Jimmy Ramírez, a la señora Catalina Domián, subdirectora de nuestra escuela. Pero en las circunstancias en las que estamos, también debo dirigirme a muchas otras personas que no están presentes por razones circunstanciales o definitivas y que han formado parte de la historia de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje. Aquellas que la inventaron, aquellas que trabajaron durante años, pocos o muchos, aquellas que se encargaron de guiarla, fuese desde un cargo oficial o por sus ideas y contribuciones cotidianas, a quienes han creído en este proyecto de hacer universidad con lealtad y honradez. Vaya también mi homenaje personal a la memoria de amigos, colegas y compañeros de trabajo, cuya labor no desmerece lo que se ha dicho o podamos decir en esta tarde de conmemoraciones. Estimables colegas y amigos, como ha dicho nuestra anfitriona, he decidido a última hora ponerle algún nombre a esta pequeña locución, La Quinta Casa. Hace algunas semanas me pidieron, no sé si merecidamente, pero con toda seguridad, abusando de mi tendencia de decir que sí a todo lo que concierne con esta escuela de la que vivo y para la cual trabajo. Me pidieron, que les hablase a ustedes en esta reunión sobre nuestra Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje. Tal vez la única razón aceptable es que he vivido en esta casa desde hace mucho tiempo, tal vez más años que la edad de muchos de ustedes, por lo cual admito disponer de cierta perspectiva histórica, si no totalizadora. Por eso, para empezar, les expreso mi gratitud a quienes me instaron a participar en esta pequeña ceremonia. Vayamos al asunto. No puedo decirles a ciencia cierta qué pudo haber llevado a un grupo de profesores a fundar en 1973, como bien lo ha indicado nuestro director, una escuela que en cierta medida venía a continuar, complementar o repetir lo que existía en la entonces única universidad pública del país. En efecto, con el proyecto de la Universidad Nacional, se juntaron muchas personas con la idea de crear una nueva institución, al mismo tiempo alternativa, pero también compañera de la Universidad de Costa Rica. Si revisamos archivos y documentos históricos, notaremos que la mayor parte de los fundadores de nuestra universidad pertenecieron a aquella y durante varios años laboraron para ambas. Lo distintivo entre una y otra fueron las perspectivas de desarrollo que se tenían en el país y la idea misma de lo que debía ser una universidad pública. A nosotros, por ejemplo, los jóvenes profesores veinteañeros de entonces, se nos hizo creer que la Universidad Nacional era la universidad necesaria. Es decir, la nueva institución que requerían las condiciones del país en la década de 1970. Supongo que se discutió primero y se imprimió después un opúsculo con ese título, Hacia una universidad necesaria, que adoptó para sí como bandera de gestión el primer rector de la universidad, Benjamín Núñez. Los años han pasado y todavía no tengo muy claro qué era aquello de universidad necesaria. Y todavía menos aún si aquellas ideas que se predicaban entonces guardan congruencia con las condiciones actuales. Y entonces sí que se predicaba. Pero así fue esa primera etapa de la historia. Entre quienes la fundaron, había unos cuantos que laboraban a la sazón en el Departamento de Filología y Lingüística
o en el Departamento de Estudios Generales, tal era la nomenclatura de entonces de la Universidad de Costa Rica. Les menciono de memoria algunos nombres: Julieta Pinto González, María Rosa de Bonilla, Jorge Charpentier, Jorge Andrés Camacho. También participaron seguramente otros profesores como Jack Wilson, Paul Chen, Ruth Reuben y hasta un muy joven profesor de inglés de entonces, José Bogarín Benavides. Junto a aquellos entusiastas profesores, vistos inevitablemente como unos advenedistas a esta ciudad de Heredia, por cierto, estuvieron quienes ya trabajaban en la que hasta hacía unos pocos días había sido la Escuela Normal Superior de Costa Rica. Entidad de breve vida, pero que bien mirada, es nuestra verdadera madre institucional. De sus departamentos de español, inglés y francés se integró casi todo el profesorado de aquellos años. Fue un derecho que tenían y un deber de la nueva universidad que acababa de nacer de acogerlos. Menciono también de memoria, con el temor de omitir a varios nombres, ciertas personas con quienes me honré laborar en esos primeros años: Faustino Chamorro, Ruth Reuben, Zoraida Ugarte, Asdrúbal Alfaro, Paul Chen, Julia María Gamboa, Noemí Coto, Sonia Vargas, Matilde López, Ana Cristina Brenes. Algunas están en las imágenes. Aquella etapa fundacional fue un interesante proceso de creación y de aprendizaje. Unos y otros, es decir, las generaciones mayores y nosotros, los novatos, teníamos la tarea de construir una nueva escuela sobre las bases de los departamentos de español, inglés y francés que tenía la Escuela Normal Superior. Los 3 departamentos o secciones se unificaron y esto, como lo sabemos, ha persistido hasta hoy día, lo cual me sigue pareciendo un gran acierto. En vez de habernos constituido en departamentos o escuelas aparte, se tuvo el tino de crear una sola unidad académica que se ocupase del estudio de las lenguas y además de las literaturas. No estábamos, ni estamos, para desperdiciar recursos, ni de personal, ni de infraestructura. Y cuando menciono la palabra crear no es por retórica. Es que de veras todos nos vimos compelidos a inventar, a elaborar programas de estudio, áreas de conocimiento, asignaturas nuevas, orientaciones pedagógicas y disciplinarias que necesariamente nos distinguiesen de otras instituciones del pasado, incluida, como no, la Universidad de Costa Rica. Debíamos ser, se nos decía, la universidad necesaria, la nueva casa de estudios cuya misión sería formar a una población estudiantil cada vez más amplia y compleja. Varios de los presentes recuerdan las incontables sesiones de trabajo para elaborar planes de estudio, poner o quitar esta asignatura o aquella, recopilar bibliografía, rellenar poco a poco de libros la pobrecita biblioteca de la universidad, biblioteca que no era más que un pequeño edificio de madera con 2 salones grandes y no más de 20 mesas con sus 4 sillas. Para muchos de nosotros fue naturalmente un proceso de aprendizaje porque con 22 o 23 años, con el título de bachiller recién estrenado bajo el brazo y redactando ya la tesis de licenciatura, teníamos que empezar a dar clases. Y como ustedes se pueden imaginar, ante estudiantes casi coetáneos, si no mayores que nosotros. Esa fue la primera etapa de la Escuela de Literatura, aproximadamente entre 1974 y 1978. Fue un cuatrienio lleno de aventuras y de sobresaltos. Porque debo decirles que también aquellos fueron años difíciles, porque muchos tuvimos que empeñarnos en conseguir año con año el siempre incierto presupuesto del Estado para las universidades. Pero eso es tema para otro momento y tal vez para otra audiencia. Voy a pasar breve revista a una faceta de nuestra historia digna de señalar. No sé por qué razones, si por azares del destino, por casualidad o por calculadas razones. Lo cierto es que escuelas como la nuestra tienen la peculiar virtud de reunir a personas de muchas procedencias, no solamente geográficas, sino también lingüísticas. Si los que estamos aquí nos hubiésemos dedicado a la agronomía o a la veterinaria,
probablemente habríamos formado un grupo con personal académico del terruño, y nunca mejor dicho, preocupado por mejorar cultivos, el ganado vacuno, la siembra de hortalizas y 10 ocupaciones más. Pero resulta que cada uno de nosotros decidió estudiar y adentrarse en el mundo de los idiomas y también en el de las literaturas. Eso ha marcado también la historia de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, porque esta unidad, como pocas, ha reunido a personas de muchos países y hablantes de no pocos idiomas. También les aseguro, estimables colegas, que esa circunstancia le ha dado a esta escuela una amplitud de miras y ocasiones inmejorables de conocer la realidad desde muchas perspectivas y sobre todo de compartir esa diversidad de la que tanto se habla hoy día. Como buena parte de la universidad en sus orígenes, nuestra escuela se vio ante la posibilidad y la necesidad de acudir a profesores de otros lugares, tanto por la carencia de expertos calificados en nuestro medio, como porque la Universidad de Costa Rica no podía seguir siendo la única surtidora de personal. A ellos se fueron uniendo otras particulares circunstancias que hicieron de nuestra universidad y de esta escuela una especie de solidario y generoso albergue. En varios casos, a la urgencia de contar con aportes del exterior, fuesen institucionales o expertos particulares, se unió un extraordinario espíritu de hospitalidad en el campus universitario. No debemos pasar por alto que durante la década de 1970 y buena parte de la siguiente, las convulsiones políticas en la región centroamericana y en Sudamérica obligaron a muchos a huir de sus universidades, de sus hogares y de sus países. En otros casos, el exilio voluntario por aventura, por urgencias económicas, porque la universidad los contrató directamente o por amor, fueron otras razones que convirtieron la escuela en una comunidad multinacional y multilingüística, poco frecuente, insisto, en el resto de la universidad. En nuestro cuerpo académico hemos tenido y tenemos, por fortuna, profesores de los 4 puntos cardinales del planeta. De Alemania, de Argentina, de Bélgica, de Canadá, de Chile, de China, de Colombia, de Corea, de El Salvador, de España, de los Estados Unidos, de Francia, de Guatemala, de Hungría, de Japón. Y si de idiomas se trata, por nuestras aulas y pasillos han volado, brillado y danzado las palabras en latín, en griego, en francés, en italiano, en alemán, en chino, en bribri, en japonés, en coreano, en portugués, en ruso. Y si nos detenemos en el español, hemos oído los acentos de 100 variedades y regiones: el mexicano, el andaluz, el meseteño costarricense, el porteño argentino, el chileno santiaguino, el colombiano, el cubano, el español de Zamora o de Burgos, el nicaragüense, el panameño, y no sigo más. Aquí en nuestra escuela, la palabra extranjero es, o debería ser, un término en desuso. Habría que aplicarlo solo a los idiomas que se estudian, se enseñan y se hablan, nada más. He comprobado que por fortuna solemos pasar por alto que este o aquel colega, esta o aquella profesora no nacieron aquí, sino lejos de nuestro territorio. Y no nos tenemos que preguntar por qué habrán dejado su patria para convivir con nosotros. Eso no importa. Somos, por las circunstancias de la vida, suya y nuestra, ya amigos, compatriotas y compañeros de trabajo. Pero debo decirles también que ese aporte extranjero ha sido vital para el desarrollo institucional y académico de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje. Y no lo digo por etiqueta o cortesía, aunque no las excluyo. Es que desde los orígenes mismos de esta escuela hemos contado con personas que por su experiencia, por su formación o por el amplio dominio de su campo de especialidad, han abierto caminos y espacios que de otra manera hubiera sido difícil hacerlo por nuestra propia cuenta. Temo por ello cometer gravísimas injusticias y me pongo a dar nombres, pero me atrevo a mencionar varios a quienes les debemos nuestra gratitud y respeto. Antidio Cabal, Faustino Chamorro, Margaret Dickeman, Víctor Drescher, Juan Durán Lucio, Gastón Gainza Álvarez, Wolf Hollerbach, Trudel Kaibel,
Margaret Metzinger, Carlos Santander, Jack Wilson, Ronald Ross, Claudina Quintana. Y no menciono a muchas otras personas más en las que ustedes seguramente están pensando, porque su situación es algo distinta. Por razones personales o familiares, ya están afincadas aquí. Nacieron a su labor profesional con la propia escuela, que ha sido su espacio laboral y su espacio vital y afectivo, es decir, que están en casa. Y hablando de casas, bueno es también mencionarles que la Escuela de Literatura ha tenido que habitar hasta 5. Un peculiar nomadismo que ha sido también fuente de aprendizaje y de coraje. La primera y fundacional fue una vieja casa señorial, hoy convertida en hotel de paso en el centro de la ciudad de Heredia. Era en aquellos primeros años un noble edificio blanco de 2 plantas. Creo recordar que la primera albergaba algunas oficinas de la administración universitaria, me parece que el departamento de personal, el financiero y puede que el de publicaciones. Y la segunda planta era la nuestra. Allí, en las que alguna vez fueron recámaras y dormitorios de alguna familia herediana de Abolengo, se instalaron las oficinas de la dirección, las 3 secciones de español, francés e inglés y las oficinas de atención secretarial. El balcón de aquella casa se convirtió en la sala de reuniones, como si dijésemos hoy el auditorio, que no alcanzaba un área mayor a los 20 metros cuadrados. Allí, al aire libre y mirando pasar los autos, se llevaron a cabo las primeras asambleas de escuela, siempre los martes por la tarde, como hoy día. Después, como gran acontecimiento, las escuelas se trasladaron al campus. La universidad empezó a disponer de más terreno y los modestos edificios de arquitectura preconstruida se asomaron por aquí y por allá. Nuestra segunda casa, tal vez un poco más confortable, si cabe imaginar eso hoy día, consistía en un edificio de madera con vigas y artesonado de metal, su salón de reuniones, su batería de casilleros, 2 o 3 oficinas para las coordinaciones y un minúsculo vestíbulo. La tercera casa consistió en un pabellón de 7 u 8 aulas, 3 de las cuales se acondicionaron para las oficinas de la dirección, las administrativas y las de las secciones. Y el siempre sacrosanto salón de reuniones, donde también pudimos contar con nuestros casilleros, esta vez más numerosos porque la familia también iba creciendo. De 20 o 25 profesores, pasamos hacia mediados de la década de 1980 a 40 o 50. Fueron años felices, porque además contábamos con servicios sanitarios privados y con el gratificante panorama de un bosquecillo frente a los ventanales del edificio. Es el mismo bosquecillo que podemos contemplar todavía, aunque ahora adornado por un viejo vagón de ferrocarril, poéticamente convertido en biblioteca para niños. La cuarta casa, ya muchos de ustedes lo pueden confirmar, fue la Casa Azul. La tuvimos que ocupar casi por urgencia, porque derrumbaron la anterior, incluido su baño privado, del que tanto nos enorgullecíamos, para construir el nuevo edificio que hoy ocupamos. Fueron 2 años de aprietos, de apretujones y de incomodidades, de inquietantes y misteriosos crujidos cuando todo el personal se retiraba y algún profesor decidía cumplir sus horas de oficina en la soledad vespertina del lugar. Años de frailuna paciencia también, porque hubo que habituarse a las estrecheces, a las habitaciones convertidas en aulas o cubículos, al mobiliario provisional, a los aguaceros de octubre cayendo en el patio interior e inundando los pasillos. Y aún así, queridos amigos, nuestra escuela, ya convertida en matrona bondadosa, seguía trabajando, ofreciendo sus bienes con generosidad y tesón. Porque en medio de aquellas estrecheces, continuaron todos los programas y carreras. Se atendieron centenares de estudiantes de otras escuelas. Se ofrecieron cursos de verano para universidades del exterior. Siguieron en marcha los proyectos de extensión. Se ampliaron carreras y servicios a otras localidades extramuros. Y 100 tareas más que no podían imaginar los propios creadores de hace 50 años.
La quinta casa es el edificio que hoy tenemos, para dicha de quienes seguimos activos en la universidad. Es poco lo que podría decirles de él, porque ya todos lo queremos y lo respetamos. Pero también es mucho lo que desearíamos expresarles varios colegas aquí presentes que vivieron en medio de las carencias y limitaciones materiales como las que les he descrito. Además, serían palabras repletas de emociones y de sentimientos en desorden. Esta quinta casa nos ha hecho madurar muy rápidamente como unidad académica universitaria, porque las mejores condiciones físicas también han creado nuevas disposiciones mentales y espirituales. Ahora ofrecemos cómodos espacios para impartir clases, organizar encuentros, jornadas académicas, congresos, reuniones. Ya no nos miran de soslayo los visitantes como si fuésemos los primos pobres de la familia. En esta quinta casa, tan blanca y noble como la primera, tenemos nuevas misiones por cumplir y otras que inventar. Eso quedará para comentarlo en otra ocasión, pero no hay duda alguna de que si 20 años no son nada, como dice el viejo tango, 40 años no son poco. Entre el lunes 4 de marzo de 1974, primer día de clases de aquel lejano primer año académico, y hoy 10 de septiembre de 2013, ha pasado agua a raudales, incluidos los aguaceros que les mencioné hace algunos instantes. Agua que ha remozado nuestros suelos académicos, nuestros jardines y nuestros cultivos. De haber empezado por ser una unidad académica dedicada casi completamente a la docencia, empeñada en formar profesores de francés, de inglés y de español para la educación media, nuestra escuela fue expandiéndose en sus quehaceres y en sus deberes, es decir, en lo que hoy día se conoce como su misión y su visión. Fueron surgiendo nuevas actividades y tareas, como lo acaba de señalar nuestro director y mis ilustres antecesores en la palabra. Se empezó a experimentar porque no tengo otro término, con la investigación académica sobre algunos escasos campos, los estudios literarios, las exploraciones en el campo de la lingüística, algunos tímidos intentos por acercar nuestras disciplinas a otros espacios del saber, y en todos los casos con un honrado deseo por ampliar el campo de visión, por emprender las tareas lo mejor que se pudiese. Hemos llegado a construir una escuela compleja y multifacética. Continuamos con las carreras en la enseñanza del francés, del inglés, del español. Hemos ampliado la gama para el aprendizaje del alemán, del italiano, del portugués, del mandarín, del coreano, del japonés, del ruso. Estamos recuperando los cursos de latín clásico. Además, se estudian lenguas indígenas del territorio nacional. Tenemos un nuevo departamento de traducción e interpretación. Y probablemente algún día debamos estudiar el Spanglish, el árabe, el tagalo o el sueco, según pinten los arcoíris geopolíticos y económicos de la historia venidera. Contamos con una revista académica que nos respalda, que está por cumplir 35 años de publicación ininterrumpida, hecho muy poco habitual en nuestro país. Hemos llevado nuestros productos, que prefiero denominar los frutos, a la internet, sea por medio del sitio institucional en la universidad, o bien por el estupendo trabajo de almacenamiento y difusión que tiene el proyecto Scriptorium. Ahora hay teleconferencias, publicaciones digitales, lecciones virtuales y un innumerable conjunto de planes que nos pondrán literalmente en otro sitio del planeta, es decir, en la nube. ¿Y de literatura qué les podría decir? Pues sobran las palabras porque el tiempo que me han dado se me agota. Si les manifiesto que nuestra escuela ha sido una fuente nutricia para el cultivo y el desarrollo de las letras contemporáneas, puede lucir exagerado. A los pocos años de su fundación, un pequeño grupo se reunió y se le ocurrió poner en marcha un certamen literario. Ya tiene casi tantos años como la escuela. El certamen, una palabra, nombre brillante, inventado por el profesor Eduardo Saxe, entonces director del Departamento de Filosofía. En sus primeros años, no dorados, pero sí de esplendente entusiasmo, el certamen consiguió convocar y reunir varias de las mejores plumas de la región. Acudieron a las convocatorias como concursantes o como jurados calificadores
nombres de ilustres costarricenses como Carlos Rafael Duberrán, Isaac Felipe Azofeifa, Mario Picado, Laureano Albán, Fabián Dobles, Rosibel Morera, Ana Istarú, Mía Gallegos, Rodrigo Quirós, Carlos Cortés, Diana Ávila, Jorge Ramírez Caro, Miriam Bustos, Rodolfo Dada, Jorge Méndez Limbric, Samuel Robinsky y posiblemente muchos otros que se alojaron en el anonimato. Hemos tenido entre nosotros a notables escritores, tal vez menos de los que se hubiera deseado, que han alcanzado cotas de prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Es el caso de una de las fundadoras y la primera directora de la escuela, Julieta Pinto. También los poetas Jorge Charpentier, Alfonso Chase y Luis Bolaños. Han dado cursos los escritores Carlos Cortés y Rafael Ángel Herra. Han colaborado cada uno a su manera Queens Duncan, Rosibel Morera, José León Sánchez, Daniel Gallegos, Antidio Cabal. Bueno, puede decir que se me queda algún nombre más en este breve catálogo. Y si nos ponemos a rebuscar en los anales sobre personajes distinguidos que nos han visitado, fuese para una charla, una conferencia o una visita de cortesía, sería difícil dar una lista completa. Por nuestros pasillos, los de antes y los de ahora, han caminado ilustres lingüistas, antropólogos, poetas, críticos literarios, historiadores, traductores, filósofos, pintores, escultores, pedagogos. Y aunque esta es una historia de nunca acabar, tiene que hacerlo irremediablemente. No caben aquí ni los sermones, ni los consejos, por lo que prefiero ir concluyendo. Nos queda pensar que las 5 casas de esta pequeña crónica han sido también como las 5 vidas por las que ha pasado la escuela desde sus modestos orígenes, limitados y llenos de pequeños inconvenientes materiales, hasta la que hoy estamos habitando con sus jardines interiores, su amplio vestíbulo, zona de tertulias y de encuentros, con su ascensor en vez de la escalera desvencijada de la primera casa. Ya somos muchos más, unos probablemente con más experiencia y algunas canas, y otros con expectativas semejantes a las de quienes empezamos a trabajar aquí. Queda abrazarnos y seguir con la fiesta. Y para entendernos todos, gracias vobis ago. Merci beaucoup. Thank you very much. Molte grazie. Danke. Arigato. Evharistopoli Kosenom. Muchas gracias. De esta forma hemos llegado al final de este acto conmemorativo al 40 aniversario de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje. Les agradecemos a todas y todos ustedes y están cordialmente invitados a un cóctel afuera del auditorio. Buenas tardes.